Supermercado nocturno. Cerca de una de las estanterías, un joven habla por teléfono con su esposa. La mujer está irritada y el hombre intenta justificarse. Casi compró el producto equivocado a propósito, y su compra de una PlayStation no tiene nada que ver. Ni siquiera con ese dinero habrían podido relajarse en Alca. Fue allí por trabajo. En la caja hay 3 personas en la fila. El primero es un hombre con aspecto de indigente. El cajero anuncia el total y al hombre le faltan 10 rublos. Intenta persuadirla para que compre el dinero, pero ella se mantiene firme, así que el hombre se dirige a los que esperan en la fila. Si les importa el destino de alguien, deberían prestarle la cantidad que falta. Les pide que piensen que todos se están preparando para un juicio terrible y que podrán decir al enfrentarse al Todopoderoso. Mientras el hombre pronuncia este discurso, la gente reacciona de forma diferente. Una persona abandona la fila por completo. El hombre se gira hacia un joven que parece no estar desamparado. Así que, ¿qué son 10 rublos para él? Una mujer parada detrás de él saca una moneda. El hombre le agradece y dice que los ángeles no la olvidarán y que quizás este acto compense todos sus pecados. Luego, saca 50 rublos de su bolsillo y se los da al cajero. Le devuelve la moneda a la mujer. Coloca una moneda de 10 rublos en el mostrador y le dice al joven que la necesitará. El hombre añade que tendrá algo que recordar en el infierno. El indigente se va y el joven paga el pago por el dolor. El cajero pide cambio, 10 rublos, y le entrega la moneda del indigente. El joven sale a un estacionamiento vacío. Continúa su conversación telefónica justificándose por un viaje de negocios y una mujer de la que su esposa está celosa. Ve al hombre que estaba sentado en la acera antes. Se acerca y le da la moneda porque no necesita a nadie más. El hombre sin hogar pregunta si tiene miedo de arder en la gehenna ardiente. Quizás cree en el Señor. El hombre confiesa que no es muy religioso, a lo que el hombre sin hogar pregunta si después de morir planea convertirse en pasto de gusanos. ¿Es ese el punto culminante de su vida? El hombre dice ser matemático y creer en las ciencias exactas. Pregunta si hay alguna evidencia de la existencia de Dios. El hombre sin hogar afirma que hay un hecho innegable. El hombre comienza a burlarse de él y sugiere tomarse un descanso de no hacer nada en el camino de regreso. El hombre sin hogar comienza a llorar. El hombre está confundido sobre que lo molestó tanto. Lo tranquiliza diciéndole que es joven y que lo tiene todo por delante. Es el momento adecuado para pensar en el futuro porque, por cierto, todo depende de él. Mencionó antes que puede proporcionar evidencia de la existencia de Dios y el hombre sin hogar. Dice con calma que vio a Jesús mismo porque Él es el Eterno. El judío que no dejó descansar al Señor en su casa cuando cargaba su cruz le dijo a Jesús que descansaría. De regreso, Jesús accedió, pero tendría que esperarlo. El hombre pregunta de nuevo, y esto sucedió hace 20 años. El hombre sin hogar comprende que si suena extraño. Al principio también se asombró, pero luego se acostumbró, así que para la existencia de Jesucristo es un hecho. Sin embargo, no puede probarlo de ninguna manera. No guardó una prenda de ropa que Jesús usó, ¿y cómo podría probar que no era su propia ropa interior? No tiene la copa de la que Cristo bebió ni la piedra que estaba debajo de él. El hombre admite que el judío vio a Jesús. ¿Cómo era? El hombre sin hogar dice que era como todos los demás, solo que atormentado. Él tampoco recuerda su rostro. El hombre recuerda todos los rostros que ha visto en su vida. El hombre está desconcertado y le pregunta de nuevo qué pasó. El judío dice que Jesús estaba siendo conducido frente a su casa bajo vigilancia. Se detuvo a descansar y el judío le prohibió apoyarse en su casa. Después de todo, él se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Era indignante, así que le dijo que descansaría a su regreso y Dios le ordenó esperarlo. No podía saber quién era realmente y nadie podía. El hombre pregunta si el judío se avergüenza de no haber dejado descansar a Jesús. El hombre sin hogar pregunta si tal vez ese era el plan de Dios. El hombre pregunta si intentó enmendarlo, si tal vez convertirse en clérigo. Por ejemplo, el compañero de conversación admite que lo intentó muchas veces, pero nadie descendió de los cielos y no se le concedió ninguna indulgencia. El tipo pregunta qué más ha sido a lo largo de todos estos años. Quizás un asesino inmortal. Un asesino inmortal que molaría. El judío de los objetos. Ser inmortal mola en las películas, pero en la vida real necesitas encontrar comida, buscar calor y esperar, como hacer cola. Ya ha estudiado todos los anuncios en las paredes, todos los agujeros en el sofá, pero la gente va y viene. Ya no le interesa quién estaba en qué lugar de la jerarquía, qué lugar era más cómodo,
quien se coló en la cola. El tipo pregunta qué espera, la segunda venida o el fin del mundo. El vagabundo asiente. Quizás ambos. Nadie sabe cuándo llegará el fin. El tipo vuelve a estar desconcertado, pero una persona común le teme a la muerte. El vagabundo también. Es eterno, pero si le cortas uno de sus dedos no vivirá con 4 dedos. Se ha roto los huesos. Muchas veces. Pero, ¿y si un tanque le dispara en la cabeza? ¿Será un hombre decapitado inmortal? El indigente dice con seguridad, eso no pasará. ¿Acaso no ha intentado quitarse la vida? El judío asiente, por supuesto. Incluso intentó ahorcarse desde el principio. Estuvo colgado de un árbol durante 2 semanas con un dolor insoportable en la garganta hasta que la rama se rompió más tarde, en 1945. Fue capturado por los fascistas y, asustado, intentó dispararse. El arma se atascó, explotó, destrozándole el brazo con metralla. Pero todo sanó. Llegó a Rusia desde Polonia hace 40 años. El tipo vuelve a sentir curiosidad. Quizás solo es esquizofrénico y no le molesta en absoluto. ¿Cómo decidió que todos estos eventos fueron reales? El indigente muestra su brazo. Hizo muescas. 920, 1464, 1812. Pasan décadas y él se sienta y piensa que tal vez se las arañó. Ayer, pone las fechas como si hubieran pasado 200 años. Y pide ayuda para averiguarlo. Como apuñalarlo con un cuchillo, por ejemplo. Pero el hombre se niega, no quiere explicarle a la policía que vio a Jesús y que no debería haber muerto. El hombre sin hogar se encoge de hombros y dice que así es como funciona. Cruzan el estacionamiento. El hombre le pide que cuente algo de la historia. Por ejemplo, ¿qué estaba sucediendo? En el primer siglo, el hombre sin hogar. Responde bien. En general era lo mismo. Los pastores pastoreaban ovejas y los pescadores pescaban. El hombre insiste, pero en el mundo. La significativa aparición de Jesús. Reforma la iglesia cualquier misterio intriga al hombre sin hogar, desconcertado. Pregunta de dónde sabe todo esto. Él también lo aprendió de los libros. Ahora, el hombre recuerda dónde estaba en agosto de 2000. A lo largo de las épocas que acaba de vivir, estuvo en diferentes países. Es solo que el cuerpo requiere un lugar cálido y un pedazo de pan como por cómo reaccionaron los vecinos al ver que estaba eternamente vivo y siempre joven. No le prestaron mucha atención y no se quedó mucho tiempo en un mismo lugar. ¿Conoce idiomas antiguos? Sí, pero ahora se consideran muertos. ¿Y quién puede verificarlos? Los hombres tocan el tema del espacio. El hombre sin hogar ha visto muchas cosas extrañas, pero no se ha encontrado con extraterrestres. La pregunta más apremiante ¿es posible que en toda esta diversidad de mundos no haya otras formas de vida? El hombre comenta que todo es demasiado profundo para un hombre sin hogar, posiblemente un bebedor empedernido. El hombre sin hogar se va y el hombre cierra su coche con llave y lo sigue. Él pregunta por qué lo castigó Jesús. ¿No debería ser tan indulgente? El judío dice que no fue Jesús quien lo castigó. Se maldijo a sí mismo con sus propias palabras y el Señor simplemente cumplió su propio deseo. La mayor maldición no es que haya estado esperando 1000 años, sino que le guste. Un pastor aburrido seguía siendo el mismo. Una persona que crea vidas, una vida espiritualmente enriquecida. El tipo no lo cree. Simplemente no puede ser. Después de todo, ha vivido tanto tiempo que sabe mucho más que otros. Seguramente conoció a grandes personas como Miguel Ángel o Nicolás. A esto, el hombre sin hogar replica, ¿cómo puedes? Entiendo lo que dirán de esta persona en específico después de morir, que era un genio. El tipo pregunta cómo vivía la gente, qué pensaban y en qué creían. Hace 1000 años, el hombre sin hogar responde, creían que la tierra era plana, que Dios se sentaba en el cielo sobre las nubes y observaba cada paso, pero si simplemente mira a través de nuestros propios ojos, entonces es solo un observador y no puede juzgarnos por nuestras acciones. ¿Es cierto? Significa que solo le preocupan nuestras acciones, tanto como nos conciernen a nosotros. Y si Dios está en todos, también lo está el diablo. El tipo se burla de él. Esas son palabras profundas. Para un hombre raro, el hombre sin hogar sonríe. En cierto sentido, una persona siempre tiene una opción, y el destino existe. El destino de una persona está determinado por su elección, pero en cualquier momento puede dejar de elegir ese destino y empezar a elegir otro. Entonces, ¿por qué incluso en el mundo moderno hay gente dispuesta a matar a quienes no comparten su fe?
Solo necesitas esforzarte por mantener tu opinión sobre la de otra persona. Religión para sí mismo. Una persona encuentra algo sagrado para sí misma y eso le da sentido a su vida, pero luego empieza a comparar sus características de género principales. Intenta demostrar que su significado es más significativo e importante que el de otra persona, al menos por supuesto. Esto lleva a un conflicto. Su esposa vuelve a llamar. El hombre se disculpa y dice que aún no ha terminado. Conoció a una persona interesante y se enfrascó en la conversación. Ella dice que vendrá. Vuelve con el hombre sin hogar y se sienta a su lado. El hombre le pregunta por qué está sin hogar si es tan inteligente y por qué no quiere cambiar nada. El hombre sin hogar dice que vive como si se estuviera preparando para un examen importante, posponiendo la transformación de su vida para más adelante. La conversación entre su pareja dice que vive de forma similar, pero no quiere pensar en la muerte. Después de todo, es muy joven. El judío le asegura que ni siquiera notará cómo pasa. ¿Qué hace una persona? Llega la mediana edad y luego la vejez, y en el fondo todo anciano se siente como un niño pequeño. El tipo dice que no quiere pensar en la vejez ni en la muerte. Probablemente por eso inventaron la religión, para que pareciera que hay algo después de la muerte. Entonces sonríe y dice que claramente lo han engañado. Su compañero de conversación no ha vivido 2000 años. No parece loco, pero quizá tenga un organismo especial. Las células se dividen con más frecuencia. El cuerpo se regenera constantemente. Una genética única. Quizás puedan hacer medicinas con su sangre. No puede ser que no haya hecho nada destacable. A lo largo de su vida estuvo en Polonia. ¿Ocultó judíos durante la Segunda Guerra Mundial? El judío se ríe. Él mismo es judío. Fue una familia polaca la que lo escondió y luego los descubrieron y los tomaron prisioneros. Fue entonces cuando intentó suicidarse. El tipo se lamenta. Bueno, sí, los tiempos fueron duros. El indigente no está de acuerdo. Los tiempos siempre son los mismos. La conversación. El compañero se asombra. Pero, ¿cómo puede ser que todo haya cambiado en el mundo? Si rastreamos la historia desde la Edad Media hasta la actualidad, mucho ha cambiado. El judío dice que todo cambia si prestamos atención a esos cambios diarios, como un río que fluye con furia y nunca es el mismo. Sin embargo, la forma que fluía ese río hace 100 años es la misma que fluye hoy. En el mismo canal, el hombre se anima más y le pregunta al hombre sin hogar qué piensa sobre la paradoja de la fe. ¿Puede Dios crear una piedra que no puede levantar? El hombre sin hogar explica que es una paradoja de la mente. Si fuera un ateo científico, estaría de acuerdo en que toda la información sobre el mundo circundante entra en la mente a través de los sentidos. La idea de Dios está en su mente, así que el problema está en su mente. Dios en tu mente no puede crear una piedra que está a punto de levantar. El hombre está desconcertado, pero si no puede levantarla, entonces no es todopoderoso. El hombre sin hogar le aconseja que no complique demasiado las cosas. Su interlocutor le dice que le gustaría obtener respuestas. El hombre sin hogar dice que también le gustaría obtener respuestas. Por ejemplo, quiere saber cuál es nuestro propósito, qué sucede después de la muerte o qué se necesita lograr en la vida. Entonces le pregunta qué haría si viviera 1000 años. Al verlo reflexionar, concluye que simplemente viviría y nada más. El primer día saltó de alegría y entonces el hombre se pregunta, ¿cómo puede uno reconocerse como una persona inmortal? Después de todo, si los humanos son creaciones de Dios, ¿por qué los creó? Debe haber algún significado. El hombre sin hogar está de acuerdo. Debe haberlo, pero no lo sabe, y no conoce a nadie que se haya realizado. Incluso aquellos que han entrado en la historia sienten que les falta algo. Tomemos como ejemplo a Hitler. Incluso si uno imagina que realmente creía en las ideas propagadas y quería cambiar el curso de la historia, ¿se realizó? No. Pasó toda su vida convirtiéndose en la caricatura de un villano con bigote. ¿Se dio cuenta de la chispa interior que hacía que la gente se levantara y lo siguiera? No sabe si uno puede realizarse en el marco de nuestro mundo. Entonces, ¿cómo puede una persona llegar al cielo si hay un demonio dentro? El vagabundo dice que todas las emociones humanas son manifestaciones de miedo. La parte de una persona que vive en ese miedo experimenta el tormento eterno en el infierno, pero la otra parte es amor. Incluso en la Biblia está escrito que Dios es amor. Para llegar al cielo, uno debe elegir a Dios dentro de sí mismo. El hombre pregunta, ¿eres Dios? El vagabundo se ríe. Es impredecible. A veces lo llama vagabundo y a veces Dios. Es un ser humano, pero en él, como en todos los demás, hay un poco de Dios, un poco de amor.
Pero seguramente Dios tuvo un propósito para él. No pudo haberlo dejado vivir para siempre esperando el fin del mundo sin ninguna razón. Debe haber un significado en todo esto. Y el judío relata las palabras de Platón. Los caballos nacen y mueren, pero solo encarnan la idea de un caballo que vive para siempre. De la misma manera, las personas nacen y mueren, pero solo encarnan la idea de un humano que vive para siempre. Vivirá hasta el fin de la humanidad. Su encuentro no tiene simbolismo. Él puede considerar que simplemente conoció la idea de un humano, con la que siempre se ha encontrado, incluso en el espejo. Todos ellos encarnan la idea de un humano, altos, bajos, tristes, felices, perezosos, exitosos, llenos, sombríos y abiertos. Todos creen que son únicos, pero otros nuevos vienen a reemplazarlos año tras año, siglo tras siglo. Siglo eran niños ayer y hoy ya son viejos, pero aún así llegan nuevos a ocupar su lugar corriendo, saltando, masticando y yéndose de la misma manera que suena una notificación de teléfono. Una mujer camina alrededor de su auto en el estacionamiento. El tipo presenta al vagabundo diciendo que es quien ha visto al mismísimo Jesús. La mujer cree que se está burlando de ella. Condujo por toda la ciudad y él está aquí con un vagabundo. El tipo intenta explicar entonces un hombre con la misma cara que él. Vagabundo se acerca y le grita. Lleva más de una hora buscándolo. Las maletas no se cargan solas. El vagabundo se va con él. El tipo está desconcertado. Son idénticos. La mujer dice que se ha vuelto loco. Se sube a su auto. Mientras se aleja, el tipo se sube a su auto y se mira en el espejo. Los ojos de un Haris lo miran.